Los últimos avances en la genética de ponedoras han permitido obtener una generación de ponedoras capaces de alcanzar las 100 semanas de vida con unos índices de productividad inimaginables hace 10 años. No obstante, al aumentar la esperanza de vida de estos lotes, se incrementa el periodo sin limpiar y desinfectar, incrementando el riesgo de cualquier desafío tanto vírico como bacteriano especialmente. Entre los peligros que se enfrentan las ponedoras comerciales nos encontramos las enterobacterias del género Salmonella, representando un grave riesgo para la sanidad pública, la seguridad alimentaria y para la propia integridad y viabilidad de las propias aves, especialmente cuando hablamos de serotipos específicos como huésped como Gallinarum o Pulorum. Recientemente se ha detectado un aumento en el control de Salmonella tanto para las especies zoonóticas como las específicas en ponedoras comerciales en Latinoamérica. Por eso hoy debatiremos las causas, el porqué de esta situación y qué podemos hacer para reducir el riesgo y mejorar la protección contra la Salmonella en aves con Alison Kawaoku, que es responsable del desarrollo e implementación de la estrategia técnica encaminada a apoyar las empresas reproductoras de gallinas ponedoras en lo que es la zona de América del Sur, y también con Santiago de Castro, responsable de la prevención de Salmonella y Coccidia en aves de ciclo largo como reproductoras y ponedoras. A ambos, bienvenidos. Muchas gracias, Edu. Un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar hablando con ustedes. Desde vuestro punto de vista, ¿qué creéis que ha hecho aumentar el control y la incidencia de Salmonella en las granjas avícolas? Bueno, lo primero de todo, cuando miramos a nivel mundial, es cierto que desde la pandemia de la COVID-19 ha habido un aumento en todo lo que es el control de enfermedades zoonóticas, ¿no? Entonces, Salmonella, cuando hablamos de salmonelas que pueden afectar al ser humano, al consumo y a la seguridad alimentaria, pues vemos como no solo a nivel nacional en España, sino a nivel más mundial, Asia, América, Europa, incluso África, han aumentado ese control partiendo de la base que puede repercutir en el gasto en sanidad pública, ¿vale? Entonces, previniendo lo que es y monitoreando la salmonela a nivel de granja, vamos a reducir ese gasto público en sanidad, en tratamientos de infecciones de salmonela que puedan venir producidas por el consumo de un huevo contaminado, ¿vale? Eso en referencia al control. Luego, a nivel de incidencia o prevalencia, también se ha detectado un aumento, ¿vale? Más a nivel, sobre todo, de Latinoamérica, África, Asia, también porque hay un mayor control, más número de pruebas. Pero también hay que tener en cuenta otra variable externa, que se escapa de lo que es el mundo avícola, que es el cambio climático, ¿vale? A mayor temperatura, Salmonella, que tiene una temperatura óptima de crecimiento alrededor de 37 grados, también le es más fácil y más viable el tema de la reproducción, ¿vale? Con lo cual tenemos estos dos puntos. Luego hay otro punto también interesante, que aquí es Alison donde domina más de genética, ¿vale? Que es que actualmente lo que comentabas, ¿no?, en la introducción, Eduard, que tenemos unas ponedoras, una genética capaz de aguantar con muy buenos índices de puesta hasta la semana 100, 110, incluso semana 120 hemos visto algunos lotes. ¿Qué sucede? Cuando más tiempo tenemos las gallinas en la granja, también es más tiempo sin limpiar y desinfectar. Con lo cual, una pequeña carga bacteriana que tuviéramos hace 20 años, a sacrificar las gallinas a la semana 70, 80, no llegaba más. Pero actualmente, como mantenemos durante más tiempo estas gallinas, pues también hay una carga bacteriana más elevada que aumenta el riesgo de tener salmonela. Sin lugar a dudas. ¿Cómo lo ves, Alison? Añadiendo un poco de lo que Santiago ha citado ahora, y yo estoy totalmente de acuerdo. Pero un punto, hablando un poco más de la genética también, de ciclo cada vez más largo, hoy hablamos allí de las 100 semanas de vida productiva de la ave, entonces es un ciclo súper largo. No podemos manejar principalmente programas vacunales o en este momento acá hablando de salmonella, que no podemos trabajar de la misma manera, de manejar de la misma manera, porque ahora tenemos aves con ciclos cada vez más largos. Entonces, todo el tema de manejo, todo el tema de nutrición y todo, están todo atrelado con este tema de genética también. Entonces, hablando de salmonella, como Santiago hablaba ahí, de toda la parte de salud pública también, es importante, tenemos una conciencia que las aves están más productivas, entonces debemos también manejar de alguna forma complementar para soportar este ciclo productivo del ave. Porque, Alison, ¿qué serotipos son los más importantes actualmente en ponedora comercial? Esto, hablando de los serotipos, aún debemos tener en cuenta que la Salmonella gallinarum tiene su gran relevancia porque es lo que causa, lo que lleva a la mortalidad de los lotes.
Y también la parte de, hablando un poco más de la salud pública, no debemos nos olvidar de la salmonella enteritis, que siempre está presente y es importante habemos una prevención. Claro que hoy la industria ha avanzado mucho y vamos a hablar en esta oportunidad mucho de los programas vacunales y de prevención, ha reducido bastante. Entonces, hoy no podemos decir que los productos aviares son las causas de salmonella enteritis, pero claro, hay mucha prevención por detrás de esto. Por menor relevancia, podemos hablar aún de la Tifiburium y de la Pulorum, pero también son importantes cuando hablamos de salmonella en aves. Santiago, ¿cuáles creéis que son los puntos más importantes de control de salmonella? Pregunta interesante esta, Eduard. Yo diría que hay que hacer un enfoque más holístico, ¿vale? No centrarnos en solo una medida o dos, sino estudiar, primero de todo, por dónde puede entrar la salmonella, qué fuente de contaminación puede ser la causa, el vehículo, para que salmonella entre en nuestras granjas, ¿no? Podemos hablar del pienso, podemos hablar de pájaros silvestres, nosotros mismos también podemos ser vectores de salmonella, y el agua. Hay 1000 fuentes de contaminación, ¿no? Entonces, lo primero de todo es mirar la bioseguridad, ¿vale? Cómo estamos limpiando, controlando la limpieza y desinfección que hacemos, es decir, tomando, por ejemplo, muestras después de limpiar para ver qué tan bien estamos limpiando, por ejemplo. Luego también el polvo puede ser una fuente de transmisión de salmonella, el ácaro rojo, ¿vale? Con lo cual también es muy importante entender que no solo se puede transmitir o ingerir salmonella a nivel feco-oral, sino que también puede haber otras vías de transmisión de salmonella, como la subcutánea o la respiratoria, ¿vale? Con lo cual, a partir de ahí luego hablaremos a nivel de prevención qué tan importantes son las vacunas inactivadas, ¿vale? Sí. Luego, a nivel de bioseguridad, también hablábamos con Alison de que en ponedora comercial, especialmente en jaula, ¿no? Cuando vemos las naves de batería de jaulas, vemos como siempre las que tienen más prevalencia de salmonella son las que están abajo. Cuanto más abajo estamos en el piso, mayor contaminación hay, porque al final es como una estructura piramidal, ¿vale? Si no efectuamos bien la recolección de las heces, seguirá transmitiendo, seguirá multiplicando exponencialmente de piso a piso, con lo cual es muy importante cómo de bien estamos recogiendo las heces, ¿no? Luego también apuntamos aquí la recolección de las bajas diarias, ¿vale? Este también es un estudio que tenían hecho en Brasil, de unos compañeros de Brasil, que analizaban, ¿no? En función del número de recogidas de las bajas que hacían a diario, había una menor o mayor transmisión de salmonella. Cuantas más veces recogían las bajas diarias, menos transmisión de salmonella había, ¿vale? Luego también a nivel de prevención, obviamente podemos hablar de vacunas. Sí, claro. ¿Vale? Claro, luego también, si analizamos, por ejemplo, el comportamiento biológico de salmonella, como sabemos, tiene un comportamiento más, digamos, anaeróbico facultativo. Eso quiere decir que puede crecer tanto a nivel intracelular como a nivel extracelular. Y aquí es donde relacionamos el tema de las vacunas, ¿vale? La inmunidad. Cuando hablamos de una bacteria que tiene un comportamiento intracelular, sobre todo nos vamos a centrar en un tipo de inmunidad celular. Cuando hablamos de un tipo de bacteria que tiene un comportamiento extracelular, como puede ser también salmonella, ahí también necesitaremos otro tipo de inmunidad, que es la inmunidad humoral, o conocida también mediada por anticuerpos, ¿vale? Con lo cual también estamos hablando de bioseguridad, estamos hablando de inmunidad y prevención, y también el tema de la nutrición, ¿vale? La nutrición, por ejemplo, cuando estamos aplicando ácidos orgánicos de cadena corta y de cadena media, como butírico, láurico, caprílico, también estamos reduciendo, en mayor o menor medida, pero también estamos reduciendo ese riesgo de contaminación de salmonella, ¿vale? Con lo cual también es altamente recomendable este tipo de productos. Pero volviendo al tema de las vacunas, ¿qué programa vacunal recomendaríais para gallinas con alto riesgo de Salmonella gallinarum? A ver, es una pregunta complicada que debe ser respondida siempre enfocada a cada tipo de granja en concreto, ¿vale? Es decir, hay que analizar varios puntos. Alison aquí también me puede corregir, ¿no? Pero, por ejemplo, yo siempre que hago un programa vacunal o recomendamos un programa vacunal, primero de todo preguntamos, ¿vale? ¿Qué nivel de bioseguridad tenemos en esta granja? ¿Está rodeada por granjas de broilers, de reproductoras, de pavos? ¿Cómo está rodeada? ¿Cuál es el nicho biológico de esa granja? ¿Vale? Luego el historial clínico. ¿Hemos tenido algún caso de salmonella anteriormente en esa granja? Si es así, obviamente el número de dosis de vacunas que necesitamos va a ser mayor. Claro. ¿Vale? Yo siempre digo que en prevención menos es menos y más es más. Con lo cual, cuantas más dosis apliquemos, mayor protección vamos a tener. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. No hay ninguna duda. ¿Vale? Con lo cual, también partiendo de base del comportamiento biológico que hablábamos antes, Eduard, hay que analizarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo lo que diría sería una vacuna viva mínimo a la semana de vida, ¿vale? De Enteritis tifimurium.
seguida por 2 de Gainarum. Estamos hablando de ponedoras comerciales, especialmente en Latinoamérica. En España no están registradas las vacunas de Gainarum, con lo cual eso lo obviamos, ¿vale? Estamos hablando de una viva, 2 de Gainarum, y seguidas de una vacuna inactivada, ¿vale? En este caso de enteritidis, ¿vale? Enteritis o tifimurium, ¿vale? Pero siempre una inactivada en combinación con vacunas vivas, ¿vale? Luego también, en función de la edad de sacrificio, lo que hablábamos, ¿no? Hay ponedoras que se van a la semana 100, a la semana 120, con lo cual el riesgo puede ser mayor o menor, ¿vale? Con lo cual también ahí hablaríamos de incluir incluso una segunda inactivada para suplementar e incrementar la cantidad de anticuerpos que tengamos en esas aves. Alison. No, totalmente de acuerdo con que Santiago estaba hablando, porque cuando pensamos en salmonela, como Dr. Santiago hablaba ahora, que es una bacteria intracelular facultativa. Entonces debemos tener en mente diferentes formas de prevención, no solo vía inmunización, pero también ambiental. Pero hablando un poco más de la parte de vacunación y también de salmonela, debemos bloquear la fuente de infección, la forma que es hecha esta eliminación en el ambiente, cómo se transmite la salmonela, la puerta de entrada del ave y también disminuir las aves susceptibles a la enfermedad. Entonces mira que es un cerco muy grande que debemos hacer. Entonces, como hablaba el doctor Santiago del uso no solo de las vacunas vivas, pero también de vacunas inactivadas, hoy en día, hablando de aves de ciclo cada vez más largos y altamente productivas, hoy podemos decir ahí que una ave, principalmente líneas blancas, se pone por más de 40, 50 semanas consecutivas por arriba de 90% de puesta. Entonces, es una exigencia grande por la ave. Entonces, cada vez más, esos programas complementares de vacuna viva con vacuna inactivada son más presentes hoy, principalmente en la zona donde estoy, que es la América del Sur. Miramos que este es cada vez más presente, debido a esta prevención, para reducir principalmente esta eliminación en el ambiente. Esto es súper importante. Las vías de transmisión y todo, debemos enfocar también a esto. Claro, en este sentido, ¿qué ganamos cuando aplicamos vacunas inactivadas? Sí, cuando entramos con el uso de vacunas inactivadas, podemos pensar de que, como hablábamos anteriormente, es mucho enfocado para no solo la vía celular, pero también la vía humoral, o sea, la producción de anticuerpos. Y cuando hablamos de salmonela, debemos reducir cada vez más la eliminación, principalmente por las heces, y así la transmisión. Pero para reducir esta cantidad de bacteria que se sale por las heces, disminuir esa transmisibilidad, no solo la bioseguridad, pero también la prevención de la ave a nivel de órganos, o sea, reducir ese grado inflamatorio de la ave, donde la salmonela venga a invadir el trato digestivo, el vaso, el hígado y consecuentemente también el ovario y todo, y a tener una transmisión horizontal o también vertical, que es mucho más grave, porque es de la reproductora para la progenie. Entonces, por eso que es importantísimo un programa complementar de bioseguridad y de vacunación, y como hablamos de ciclos largos, vacunación también con las inactivadas, porque nos gustaría reducir esta transmisión hoy en día también en la parte vertical. Y esto, cuando hablamos de la salmonela de antes y de ahora, el control está cada vez con más suceso, justo por la introducción de la vacuna inactivada en reproductoras. Entonces, esto nos ayudó mucho a reducir esta transmisión y todo. Hoy hay muchas normativas que deben tener reproductoras libres de salmonela. Y hablando de la ponedora comercial, también es importante porque estamos hablando de salud pública, de los productos que será consumido por el consumidor final. Sin lugar a dudas. También hay que hacer el enfoque holístico que decíamos anteriormente, ¿no? Entonces también terapias alternativas como ácidos orgánicos de cadena corta, cadena media, el uso de bacteriófagos, que también en España tenemos un centro que está investigando mucho en este tipo de terapia, también ha resultado en ser un tipo de terapia muy eficaz, también especialmente contra serotipos determinados de salmonela, ¿no? Con lo cual también es una vía alternativa que se abre, gracias a Dios que la ciencia pues va avanzando, pues cada vez nos van saliendo más alternativas y a la vez que estamos reduciendo el uso de antibióticos. Santiago de Castro, Alison Kawaoku, muchísimas gracias a los dos. A vosotros, Eduard, y a todo el equipo de Avinews, AgriNews, que les estamos muy agradecidos. El placer es todo nuestro. El desafío de la salmonela siempre va a estar presente, tanto de serotipos zoonóticos como de serotipos específicos de huésped. Por ello, hay que tener un enfoque holístico, como decía Santiago, y prestar atención a todos los puntos de entrada de esta bacteria. Es necesario minimizarlos uno por uno, con buenas prácticas de bioseguridad, monitoreando rutinariamente, reduciendo y minimizando las situaciones de estrés. De esta manera, mejoramos el nivel de inmunidad
velocidad que necesitan las aves para hacer frente a los desafíos que puedan surgir tanto a corto como largo plazo, haciendo uso siempre de vacunas vivas e inactivadas para sacar el mejor rendimiento de estas aves.